Hola, hola, bienvenidos una vez más a su canal Absorción y Enfriamiento Psíquico con el video número 3 de balance de energía. En este caso vamos a hacer el problema del video pasado, así que si no lo has visto, date una vuelta por el video anterior de la lista de reproducción de balance de energía. Mi nombre es Luis Germán Gasca y bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Bueno, el problema era bueno, un poquito ya avanzado. Tengo agua a 20 grados Celsius y una presión de 1 atmósfera. La voy a calentar con vapor de agua saturado, que se encuentra a 2 atmósferas y una temperatura de 120, que es la temperatura de saturación, por cierto. Y yo voy a calentar el agua de 20 hasta 80. Y aquí el problema es cuánta masa de vapor tengo que alimentar al intercambiador de calor. En este caso vamos a meter el agua por dentro de los tubos del intercambiador de calor y vamos a meter el vapor por la coraza, ¿de acuerdo? Entonces por eso se tienen presiones distintas. Bueno, entonces hay que recordar que lo primero que tengo que entender es de dónde salieron estos datos, ¿no? Como tal, primero hay que ver las referencias para las corrientes. Para la corriente que va por dentro de los tubos tenemos una presión absoluta de 1 atmósfera y tenemos una temperatura de saturación de 100 grados Celsius. Entonces aquí por eso le puse líquido comprimido, porque la saturación a 1 atmósfera, se encuentra a 100 y aquí tenemos 20. Entonces estamos trabajando con un líquido comprimido. Luego a la salida también es un líquido comprimido o subenfriado, como le quieras llamar. ¿Por qué? Porque también se encuentra en una atmósfera. Y la temperatura sigue siendo 80. Entonces mientras esté por debajo de la temperatura de saturación, siempre va a ser un líquido comprimido o líquido subenfriado. ¿De acuerdo? Entonces las entalpías se calculan igualito. Luego de otro lado tenemos vapor de agua saturado. Y aquí viene lo siguiente, la referencia para ese punto son 2 atmósferas, donde la temperatura de saturación es de 120 grados. Entonces aquí viene la primera cuestión. Tenemos 120 grados porque es vapor de agua saturado y va a salir también a 2 atmósferas. Y aquí la pregunta es, ¿a qué temperatura va a salir? ¿De acuerdo? Y aquí vamos a empezar a aplicar nuestros conocimientos de balance de energía. Pues vamos a calcular los datos extras. Tenemos el CP de 1 kilocaloría para líquido, vapor 0.45 y la lambda de vapor a mi temperatura de 120 grados es de 526.18. Con esto es suficiente para que yo pueda calcular pues todo esto, ¿sale? Bueno, entonces vamos a empezar con nuestros balances. Para empezar, vamos a poner mi balance global, ¿de acuerdo? Vamos a poner mi balance global. Y para esto vamos a poner una nueva diapositiva y vamos a armarlo aquí. Por eso tarda un poquito más, ¿no? Pero bueno, vamos a colocar esto. Qué bien podría hacer esto en vivo, ¿no? Mientras hago esto, recuerden que me apoyan suscribiéndose al canal, compartiendo, dejándome un comentario. La verdad es que eso me ayuda bastante. También me pueden dar un super gracias, pueden volver miembros del canal. Y bueno, eso me ayudaría todavía más, ¿sale? Ok, vamos a empezar con mi balance. Las corrientes de entrada son la corriente 1 y la corriente 3. Entonces, la energía en 1 más la energía en 3 va a ser igual a la energía, en este caso, que sale en 2 y la energía en 4. Energía en 2 más la energía que tenemos en 4. Ok, esto lo voy a traducir en masa entalpía, ¿de acuerdo? Entonces, la energía 1 va a ser igual a M1, que es la masa 1, por la entalpía 1, H1. Ahí está. Luego, E3, pues es la masa 3 por H3. Luego, E2, pues es M2 por entalpía 2. Y finalmente, energía 4, pues es M4 por H4. Bueno, aquí voy a colocar o voy a asociar posiblemente los términos, ¿de acuerdo? La primera, las masas que son iguales, tanto M1, que está acá, de hecho esto lo vamos a poner, bueno sí, lo vamos a colocar de una vez acá. Tanto M1 como M2 son iguales. Entonces voy a poner acá, en esta diapositiva, que la M2 también vale 250, ¿no? Porque aquí son de contacto indirecto, es decir, no se tocan nunca, entonces no hay pérdida de materia. Entonces, como son iguales,
pues yo puedo poner que aquí la M2 también va a ser M1. Ajá, M1 pero por H2. Y M3 y M4 pues van a ser iguales también. ¿De acuerdo? Entonces M3 y M4 son iguales. Y ahí está. Entonces voy a asociar, nada más voy a cambiar de lugar. Aquí un tip para que esto siempre me quede positivo, pues voy a poner lo más caliente menos lo más frío. ¿De acuerdo? Entonces aquí M1H1, vamos a escribir todo esto. Aquí M1H1 está sumando, lo voy a pasar restando. Ajá, entonces vamos a ponerle aquí M1H2 menos M1H1. Vamos a ver el diagrama. La temperatura 2 es de 80 grados, la temperatura 1 es de 20, por eso la energía en 2 pues es más grande que la energía en 1. Por eso puse H2 menos H1, ¿de acuerdo? Y acá, por ende, pues sería M3H3, que es el vapor saturado de M3, la corriente 3, y esto menos, en este caso, M3 por H4. Y así voy a asegurar que me salga positivo. De todas formas no pasa nada si sale negativo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí pues voy a factorizar. Factorizo. Y me va a quedar aquí que M3 paréntesis por H3, ¿estamos de acuerdo? Menos M3 por H4. Factorizando esto quedaría así nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí factoricé factor común M3, que sería H3 menos H4. ¿Sí? Ok. Luego, esto me quedaría M1 factorizado H2 menos H1. Y aquí está, prácticamente siempre vamos a llegar a una expresión muy parecida, muy parecida. Entonces tenemos M3, H3 menos H4, o sea, la diferencia en entalpías, que este es el calor que el vapor va a ceder. Ajá. M1, H2, H1, esta es la energía, ajá, que el agua va a absorber para llegar de 20 a 80. ¿Sale? Ahora vamos a calcular las entalpías, que de hecho era el propósito del video pasado, ¿no? O al menos la introducción. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, por lo más fácil. Vamos a empezar con H2H1. Quedamos que aquí la corriente 1, como está a 20 grados Celsius, es un líquido comprimido. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos líquido comprimido. Voy a poner acá abajo líquido y en blanco. O en amarillo, no sé. A ver, aquí está del color que caiga. A ver, le pico. Perdón. Aquí tengo un líquido comprimido. Y vuelvo a explicar por qué. Presión, una atmósfera. Referencia 20 grados Celsius. Entonces, a una atmósfera, el agua cambia de fase o se satura a 100 grados. Entonces, si estamos a 20 grados, es un líquido comprimido. ¿De acuerdo? Entonces, H1, vamos a poner acá de este lado. Entonces, H1 sería para un líquido comprimido. Y, pues aquí un spoiler, todos los líquidos, de hecho, fue de la clase pasada. Todos los líquidos es Cp por delta T. Siempre, Cp por delta T. Entonces aquí vamos a ponerle Cp de líquido. Cp por delta T. Temperatura menos temperatura de referencia. El Cp que vamos a ocupar es de 1, porque aquí está el dato justamente. 1 kilocaloría por cada kilogramo. Ahí está. Este lo voy a hacer sin tablas, este problema, por cierto. Y voy a poner todos los valores sustituidos. Por única ocasión. Ajá, 36 dice. Entonces, 1 kilocaloría por cada kilogramo. Ajá. Y dice que 36, ahí está. La temperatura a la que se encuentra el líquido son 20 grados. Y la temperatura de referencia es de 0 grados en este caso. Voy a ocupar temperatura de referencia como 0. Por lo tanto, pues H1, si ustedes se fijan, esto al tener grados Celsius, pues son H1 másico, o sea, la entalpía másica sería de 20 kilocalorías por cada kilogramo. Y si ustedes se fijan, prácticamente cuando es agua, como el Cp aproximadamente es 1, pues la entalpía prácticamente es la pura temperatura. Ajá, más o menos. Luego, la entalpía 2 cambia. ¿Por qué cambia? Pues porque tenemos una temperatura distinta. Y si tenemos temperaturas distintas, pues obviamente va a cambiar, pero sigue siendo un líquido. Porque recuerden la referencia. Y aquí sería Cp líquido, temperatura menos temperatura de referencia.
La temperatura a la que estamos sería la temperatura T2. Vamos a poner acá a este lado porque no le puse temperatura T1. Y aquí estamos hablando de que está a 80 grados y la temperatura de referencia sigue siendo 0. Por lo tanto, H2 de este lado serían pues 80, ¿no? 80 kilocalorías por cada kilogramo. Si ustedes no le ponen testado esto de acá, pues obviamente sería molar, pero necesitaremos el CP molar como tal. Ya por ahí haré un problema con un CP molar. Entonces ya tengo H1 y H2. Ahora vamos con lo interesante del problema, que sería el cálculo de H3 y de H4. ¿Sale? Bueno, primero vamos con H3. H3 me está diciendo que es vapor de agua saturado. Ajá. Ese es parte del problema, o sea, me está diciendo que está saturado. Y como está saturado, pues se encuentra a 120 grados. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar aquí la forma para calcular H3. Para calcular H3, pues prácticamente sería el CP líquido, la temperatura en la que se encuentra, que sería la saturación T3, porque es la temperatura de saturación, más el valor de la lambda. Ajá, ahorita vuelvo a todo esto. Más lambda. Lambda, así. Entonces ustedes se fijan, ¿no? Por ejemplo, si yo lo quiero calcular así directamente, H3 es la entalpía líquido saturado, ajá, que sería CP líquido, temperatura T3 menos temperatura de referencia más la lambda. La lambda siempre tiene que estar determinada a la temperatura de saturación. En este caso la temperatura de saturación aquí, pues la temperatura T3. ¿Por qué? Porque es vapor saturado. Ajá. Luego ya haremos un problema con vapor sobrecalentado. Yo creo que... Bueno, no sé cuándo lo haga, ¿no? Ahorita hice 2 videos de una sentada, pero bueno. Vamos a calcular esto. Entonces vuelvo acá. El dato me decía que era vapor saturado. Por eso lo estoy calculando así. Entonces estamos a 2 atmósferas y a una temperatura de 120. Entonces T3 automáticamente la temperatura de saturación. Por eso lo hizo así. Entonces vamos a calcularlo así. ¿Sale? Les digo, esto sin tablas. Lo puedo hacer con tablas el próximo video. Entonces aquí sería 1. Ajá. De hecho voy a robar por acá. El CP líquido. ¿Por qué? Porque la primera parte es esto de que tenemos aquí. Es la entalpía de líquido saturado, pero a 120. T3, 120. La referencia 0. Y luego lambda. Lambda es un dato. ¿De dónde lo saqué? De tablas. Lo voy a hacer el próximo con tablas para que vean de dónde saqué estos datos y cómo se pueden calcular. Yo ya les di este valor acá en datos. ¿Sale? Pero si no, recuerden que estos en tablas. Por acá están. Entonces, aquí, calculando la entalpía 3, pues sería aproximadamente 120 más 526.18. O sea, serían 646.18 aproximadamente. Y serían kilocalorías por kilogramo. Esto de acá recuerden que está en grados Celsius. Entonces la entalpía H3 son 646.18. Ya tengo H3. Ahora vamos con H4. Ok, y aquí viene la primera parte importante de nuestro curso. Cuando nosotros estamos intercambiando energía, para calentamiento, para calefacción, nosotros vamos a querer que el vapor saturado solo ceda calor latente. Ajá. O sea, el vapor de agua saturado va a entrar aquí, A3, y yo quiero que solo ceda calor latente para evitar problemas de inundación. Y entonces, si nosotros recordamos el video pasado, si nosotros estamos entrando como vapor saturado, bueno, nosotros no, el vapor, ¿no? Estamos alimentando vapor saturado y solo cede, o sea, le estamos restando calor latente. ¿Cómo sale la corriente? Como un líquido saturado. ¿Y a qué temperatura sale aproximadamente? A la misma. Ajá. Entonces ahí está una cuestión importante. Cuando yo esté alimentando vapor de calentamiento, vapor de calefacción, a la salida yo voy a asumir que vamos a sacarlo a la misma temperatura, o a veces como 1 grado menos, ¿no? Eso ya es de diseño. Pero aquí lo más importante es que yo aquí tengo un líquido saturado. Siempre, siempre. Oye, y si el vapor está sobrecalentado, pues también va a salir como un líquido saturado. Que de preferencia para calefacción, pues no se alimenta sobrecalentado. Pero ya iremos platicando de esto. Entonces, la entalpía H4 sería para un líquido saturado, ¿de acuerdo? Donde solo se cede calor latente. Y de hecho, recuerden eso. Entonces H4, como es un líquido saturado, sería CP líquido, T4 y temperatura de referencia. Ustedes se fijan, ¿cuál es la diferencia que hay?
esta. ¿Qué le quité? Lambda. ¿Por qué? Porque solo se dio calor latente. No se les vaya a olvidar esto. Entonces H4, H4 aproximadamente serían las 120 kilocalorías. Pero ya se dio todo el calor latente. Entonces quiere decir que aquí, cuando yo alimente vapor como un servicio, acá, de este lado, yo tengo líquido saturado. Por eso aquí voy a estar cediendo puro calor latente. Ajá. Y ahorita vamos a comprobar algo bien padre. Bueno, voy a hacer el balance. Yo ya sé que llegamos a esta expresión. Y lo que quiero despejar pues es M3, ¿no? Que es la masa de vapor. Entonces voy a despejar esto. Vamos a copiarlo mejor. Copiamos y pegamos y luego despejamos. M1, H2, H1. Y de este lado va a ser M3, H3, H4. Ya tengo todo. Nomás es cuestión de sustituir. Entonces, para que yo pueda calentar. Para que yo pueda calentar 250 kilogramos de agua. Vamos a poner acá. 250 kilogramos por hora de agua. Desde una temperatura de 80. Perdón, de una temperatura de 20 hasta 80. Que son esto lo que vale, ¿no? Ajá, 80 y 20. Luego, H3, 646.18. Ahí lo voy a poner. Y de este lado, 120. Y ahí está, ¿no? Ambos son kilocaloría kilogramo. Entonces, esto pues lo voy a poner por acá. Para hacer el cálculo. 250 por 80 menos 20. Entre... ¿qué? 646.18 menos 120 aprox. Y tenemos un resultado de 28.5073 kilogramos por hora de vapor. Nada. Ahí está. Se me olvidó acá. Ok. Ahí está. Ponerle 28.51 kilogramos por hora. Y esto corresponde a la masa de vapor. Ajá. Ahora, nada más aquí una cuestión importante. Es el resultado. O sea, al final, que ya puedo sustituir por acá, vamos a alimentar los 28.51 kilogramos. Van a ponerse en contacto aquí. Van a pasar de 20 hasta 80 grados el agua, los 250 kilogramos de agua. Y aquí posiblemente van a salir los mismos 28.51. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí se van a condensar. Ajá. Y aquí viene la primera parte importante. El vapor se utiliza como vapor. Ajá. Porque aquí, por ejemplo, si vemos la entalpía 3, son 646.18. Ajá. Y esos 646.18 es la energía o la entalpía que tiene cada kilogramo de masa de vapor. Entra, intercambia energía, sale como un líquido saturado. Eso lo propuse yo. Ajá. Y entonces aquí, si ustedes se fijan, el vapor se condensa. Para que el vapor se condense es porque está cediendo su calor latente. Entonces, de este lado tengo el líquido saturado. Sale exactamente la misma masa, pero ahora sale a 120 grados. ¿De acuerdo? Entonces, para poder calentar 250 kilogramos por hora de agua de 20 a 80, voy a necesitar 28.51 kilogramos por hora de masa de vapor. Ahora, nada más para terminar acá. Si ustedes se fijan acá, en la parte de abajo, si yo hago esta resta de 646 menos 120, esto me quedarían 526.18. Y estos 526.18 corresponden a ¿qué valor? Pues al valor del calor latente. Entonces, una conclusión importante. Cuando yo esté alimentando vapor de agua saturado, y obviamente va a salir como un líquido saturado, la masa de vapor solo va a ceder calor latente. Y esto ya lo vamos a ver más adelante. Pero esta expresión, por ejemplo, que tenemos por acá, la de M3, se puede traducir como la masa de vapor. Y como es H3 menos H4, esa sería la entalpía del vapor saturado. Ajá.
Y H4, la entalpía líquido saturado. Si yo resto la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado, ¿qué me queda? Lo que te va a quedar siempre es lambda. Entonces, prácticamente aquí, cuando yo esté alimentando como tal un servicio de calentamiento por medio de vapor y ese sea saturado, lo que voy a tener aquí es que masa de vapor por lambda, nada más, porque de hecho pues es la resta, y esto es una aproximación, esto lo vamos a ver más adelante todavía. Masa de vapor por lambda es igual a lo que tú quieres calentar, M1H2H1. Entonces tú vas a dividir sobre la lambda de vapor. Donde esta lambda de vapor siempre vas a leer la temperatura de saturación. Y aquí viene lo más importante. Oye, ¿y cómo sé cuál es la temperatura de saturación? La temperatura de saturación, ¿de qué depende? Depende de la presión. Entonces, ojo. Porque van a decir, oye, pero ¿por qué la lambda no la hice a 20? No, porque el vapor viene de la caldera, recuerda. Y como viene de la caldera, viene otra presión. En ese caso viene de 2 atmósferas. Ajá. Bueno, entonces, analícenlo. Ajá. Les digo, esto es la introducción a algo más grande todavía. Si ustedes les da por curiosidad revisar mi canal, pues más adelante tenemos de evaporadores, tenemos de generación de vapor, y esto ya viene un poquito ya más específico. Aquí viene muy en general para que ustedes vayan aprendiendo, ¿de acuerdo? Hemos llegado al final del video. La verdad es que les agradecería mucho si me dejaran un comentario, si comparten, si le ponen like, pero sobre todo si me dejan un comentario. Ajá. Diciendo si le entendieron, si no lo entendieron, qué estás estudiando, no sé, de dónde nos estás visitando. Yo soy Luis Germán Gasca, soy profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Química de Industrias Extractivas, en la SICI, en México, Ciudad de México. Y bueno, me pueden seguir en mis redes sociales y también pues obviamente el canal. Cuídense mucho. Espero que les haya ayudado este video y si es así, pues seguiré subiendo más videos al canal. Cuídense. Hasta luego.